y de nuevo volver acá a la clase. Ahí sí, ¿se está viendo ahí? Sí, profe. Ya. Bueno, esta clase es un resumen bastante simplificado, porque esto da para bastante más, ¿eh? Sobre el manejo de los costos en un proyecto, que es una cuestión tan relevante, sobre todo primero va a ganar el proyecto, porque uno, ¿cierto?, participa en licitaciones en que está compitiendo con varios otros, y normalmente en Chile el que cobra menos es el que se lleva el proyecto, manteniendo por supuesto un cierto nivel, un estándar de calidad y un equipo que le dé confianza al que va a contratar. O sea, son los tres elementos que uno debería considerar cuando postula algo. Por lo tanto, el poder determinar bien, con cierta precisión, sin grandes errores, los costos que va a involucrar el proyecto pasa a ser relevante eh, en los dos aspectos. Por un lado, en lo que es el ganar el proyecto y luego em, en todo lo que tiene que ver ya con la gestión del proyecto propiamente tal, para evitar que el proyecto se desbande, porque una de las cosas cierto importantes que tiene que ocurrir como resultado de la gestión del proyecto es que se cumplan los plazos del proyecto, se cumplan eh, la calidad del proyecto, la calidad técnica, y se cumpla el presupuesto que uno definió para el proyecto. Entonces, la gestión de costo del proyecto va a incluir todos los procesos que sean necesarios de establecer eh, para que el proyecto se pueda terminar, completar dentro del presupuesto aprobado. Y vamos a ver que eso incluye varios procesos. Un primer proceso de estimación de proyecto, después un segundo proceso de definición del presupuesto y un tercer proceso que va a estar muy relacionado con el monitoreo y control de los costos para lograr que el proyecto tenga costos que no sobrepasen el presupuesto. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿nosotros controlamos los costos o, o los costos nos controlan a nosotros? Aquí hay un tema, ¿cierto?, en que es de diseño. Hay una norma que es de la norma AACE, que tiene que ver con costos de ingeniería, una norma americana, que es la norma que rige aquí fuertemente el tema. eh, pero también obviamente están todas las directrices del PMBOK, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, el poder lograr de que nosotros controlemos los costos y que no nos controlen los costos nosotros, pasa por un proceso de planificación potente inicial. Y ese proceso de planificación de los costos y de estimación de los costos tiene que ver con que hayamos considerado todo lo que influye en términos de costo en el proyecto. Acuérdense que en un proyecto tenemos, dependiendo, bueno, hay distintos tipos de proyectos, pero los costos más comunes van a ser por mano de obra clasificada en distintas categorías. Por lo tanto, ahí se paga por un valor hora hombre. Eh, Hay un costo que tiene que ver con los materiales que uno puede usar o con la compra de equipos e instalaciones que también podrían ser parte del proyecto. Hay lo que se llama gastos generales, que tiene que ver con que a lo mejor tengo que tener una instalación de faena, por ejemplo, porque a veces los proyectos se hacen en los lugares cercanos a donde se hace la producción. Y si estamos hablando de un proyecto minero, por ejemplo, hay que instalarse con container
y hacer una instalación de faena probablemente en un cerro a 3.000 metros de altura en una determinada zona del país, por ejemplo, de Chile. Hay otros que no requieren esto, pero igual hay gastos comunes, que uso de oficina. Bueno, ahora ya con el teletrabajo esto también está cambiando, pero igual se requiere eh, otros costos que están asociados a la administración de las personas, a la administración de la empresa que está ejecutando el proyecto. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de las personas, un elemento relativamente muy importante es el tema de la productividad. Acuérdense que seguramente ustedes lo han escuchado en otras situaciones o en otros momentos, de que la productividad en Chile no es tan buena si se le compara con los países de la OCDE. O sea, un trabajador chileno, si lo comparamos con un trabajador en Finlandia, en Dinamarca o en Noruega, por el mismo tiempo de trabajo, produce la mitad de lo que producen esos países. Obviamente ahí hay una serie de factores que están influyendo. Por un lado son las personas, ¿cierto? Que están más preparadas y por lo tanto son más eficientes, pero también tiene que ver con los sistemas que hay, la tecnología, o sea, se suman varias cosas, pero la resultante es que si no hay una productividad razonable, los costos de la mano de obra se pueden disparar. Y esa es una de las cuestiones que tiene que tener bastante claro el gerente del proyecto y el equipo base, que va a armar el proyecto propiamente tal. Aquí están de acuerdo al PMBOK, los eh, procesos relacionados con este tema. En relación a los procesos de planificación, hay 3 procesos: planificar la gestión de los costos, estimar los costos y determinar el presupuesto. Y en relación a los procesos de monitoreo y control, están eh, todos los mecanismos, la herramienta, los métodos para ir controlando los costos en la medida que va avanzando el proyecto. Y por supuesto, si es que hay brechas importantes o deficiencias importantes, ir tomando las acciones correctivas en forma oportuna para enrielar el proyecto y lograr que se mantenga dentro del presupuesto. Entonces, estos procesos los podemos caracterizar de la siguiente manera. La planificación de la gestión de los costos se refiere a la estimación, por un lado, a, en, en, a estructurar o a definir cómo se va a hacer la estimación, cómo se va a presupuestar, cómo se va a llevar el control y el manejo de los costos del proyecto, qué herramientas o técnicas se van a usar para hacer un seguimiento eh, y finalmente poder ir visualizando eh, semana a semana la evolución que van teniendo los costos dentro del proyecto. Después tenemos el segundo proceso, que es ya estimar los costos, en los cuales tenemos que eh, trabajar, ¿cierto?, con muchas matrices o planillas, en que vamos a tener en una primera columna todos los costos o los recursos que se van a ser necesarios ocupar en el proyecto, llámese personas, máquinas, subcontratos, eh, compra de equipo, etcétera. Y después tenemos en las columnas siguientes, estoy pensando en una planilla Excel, tengo la semana o meses que va a durar el proyecto y voy determinando, por lo tanto, semana a semana o mes a mes, los costos en los cuales tengo que incurrir, ya sea en personas, ya sea en materiales,
ya sea en equipo, etcétera. Entonces, eso implica estimar obviamente una de las cosas relevantes, después lo vamos a ver, pero una de las cosas relevantes es el tener la experiencia en los procesos que se van a realizar, porque de esa manera puedo acotar mejor cuál va a ser el uso de los recursos y por lo tanto el costo que va a tener eh, ese recurso para el proyecto. El tercer proceso tiene que ver con ya determinar el presupuesto, que en el fondo consiste en totalizar todos los costos parciales de cada una de las actividades o paquetes de trabajo que sean necesarios para poder generar los entregables que requiere el cliente. Acuérdense que siempre tenemos que tener en mente lo que, lo que le vamos a entregar al cliente, qué es lo que va a recibir el cliente de nosotros como producto, como entregable. Y, y a partir de eso tenemos que definir, ¿cierto?, los recursos que vamos a utilizar y los costos asociados. Y por último, está el proceso de controlar los costos, en el cual vamos verificando en la medida que avanza el proyecto cómo van los costos en relación al presupuesto. Y algo que es muy importante, dice gestionar cambios a la línea base de costos. El proyecto puede tener distintas alteraciones o cambios en su programa, en su planificación y en su alcance por distintas razones. Razones generadas por el cliente, que el cliente cambió, por decir, un método de trabajo y eso incide, o compró un nuevo software que quiere que se use y también incide en el proyecto, o la gente cuando pedimos el permiso en el Ministerio de Medio Ambiente para hacer la construcción del proyecto, eh, en la evaluación de impacto ambiental se nos recomendaron una serie de acciones que involucran actividades que no estaban contempladas inicialmente, etcétera. O sea, por eso que se habla de gestionar cambios a la línea base de costos. El proyecto parte de una manera, con una línea base, pero en la medida que avanza y se van cumpliendo fases o etapas, pueden surgir otros costos asociados a estos cambios. Eh, en algunos casos, estamos hablando de proyectos pequeños, la estimación de costo y la preparación del presupuesto están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que además puede realizar una sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, proyectos pequeños, eh, es lo mismo que pasa con los cronogramas, son, en el caso del cronograma, la estimación del tiempo, se pueden hacer con herramientas simples y en que no haya mucha presencia de muchas personas. Pero el tema es que cuando los proyectos crecen y cuando tenemos muchas actividades y cuando tenemos una cierta complejidad en los procesos, ahí obviamente requerimos ya herramientas más sofisticadas, software más de apoyo más específico, etcétera. Está claro que la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas del proyecto, porque el proyecto todavía no se ha realizado. Por lo tanto, puedo anticiparme a los problemas. Eh, Cuando ya el proyecto llega, acuérdense que el ciclo del proyecto parte con un inicio, después con una planificación, después viene la ejecución y después viene el cierre. Bueno, normalmente entre el inicio y la planificación es donde se puede jugar eh, el cumplimiento o no cumplimiento de los costos del proyecto. Porque si reacciono tarde, es como los incendios, ¿cierto? Cuando ya el incendio se desató, eh, pararlo el incendio como ocurrió en Quilpué es muy costoso. Si lo tengo monitorizado en el comienzo, cuando se da inicio, probablemente eh,
los recursos y el tiempo necesario para controlarlo va a ser mucho menor. Lo mismo ocurre con los proyectos de inversión. Entonces, la definición temprana al alcance del proyecto es crítico, porque con eso podemos controlar mejor los costos. Algunos conceptos clave respecto a los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de todos los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Entonces, yo les comentaba, pueden ser recursos propios, personal que he contratado, materiales que he comprado de algún tipo eh, o máquinas que he tenido que comprar, pero también las podría arrendar o también podría subcontratar especialistas. Entonces hay recursos propios, pero también pueden haber recursos externos. Y obviamente uno tiene que estar bastante con las antenas bastante bien puestas de cómo van variando el precio, por ejemplo, ciertos insumos. A veces hay variaciones que están reguladas, que no son de control absoluto de uno, y que tienen que ver es como el caso del precio del cobre. O sea, el precio del cobre se controla por un tema de oferta y demanda a nivel mundial, y que tiene que ver con el crecimiento de los países, como en el caso de China, que hoy en día se ha recuperado y ha hecho que el precio del cobre aumente, porque la demanda de los chinos es de muchas toneladas de cobre por mes, digamos, y eso genera un alza en los precios. Pero son cosas que no son controlables. Por lo tanto, hay que tiene que tener uno también ciertas contingencias cuando maneja los costos. Bueno, el segundo concepto, la gestión de los costos del proyecto, debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Acuérdense que bueno, cuando estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con operación de una planta, es muy probable que después de que echemos a andar eh, una planta nueva, por ejemplo, va a tener que quedarse personal de la empresa que hizo el montaje y la puesta en marcha para verificar en el tiempo que los rendimientos de los equipos eh, que fueron definidos por el fabricante se están cumpliendo en la práctica. Y eso significa dejar gente que monitoree, mida y analice esos procesos. En algunos casos hay proyectos en que el cliente exige que haya una garantía. Entonces, ¿qué significa? Que si yo construí una planta y a los meses empezaron a haber problemas porque hay fugas, por ejemplo, de fluidos en estanques o, o en sistemas de cañería. Bueno, el que construyó, el que me hizo el montaje, va a tener que responder en reparar eso y dejarlo bien. Entonces, hay que tener también algunos costos previstos que podrían acontecer dependiendo de cómo evolucionen las cosas. En el caso, por ejemplo, de diseño, revisiones de un diseño, eh, yo le he comentado que en el caso de una empresa de ingeniería, cuando uno elabora un documento o un plano de una cierta especialidad, se la tiene que pasar al cliente para que la revise y para que la apruebe o la rechace. Dependiendo de los ingenieros y los especialistas, los proyectistas, y su experiencia, sus competencias, uno podría entregar el documento o el plano y ser aprobado de forma inmediata, porque está muy bien hecho, pero en términos reales, a veces se requieren muchas iteraciones para lograr la aprobación final.
Y cada una de estas iteraciones le cuesta plata a la empresa que está ejecutando el proyecto. Entonces, eh, ¿cómo defino esos tiempos? Es parte de las herramientas que tengo y de los criterios que tengo que usar para la estimación de esos costos. Ahora, otro aspecto de la gestión de los costos que también es necesario tener en cuenta es que los diversos interesados miden los costos del proyecto de maneras diferentes y en momentos diferentes. Los stakeholders, que son los que van a estar preocupados los proyectos, eh, van a tener distintas miradas, ¿cierto? El que ejecuta lo está viendo desde el punto de vista de la operación, de los flujos, digamos, y, y de la ejecución de las actividades que ellos tienen previsto. Pero también hay un tema que tiene que ver con que el dueño, por ejemplo, va a pagar el proyecto de una determinada forma también, va a tener una cierta modalidad de pago. Entonces hay que empezar a, a lograr compatibilizar la mirada del que compró el proyecto con la mirada del que ejecuta el proyecto y probablemente con la mirada del que está financiando el proyecto, que también tiene otra forma de mirar, porque el que está financiando el proyecto lo que espera es que su cliente al cual le prestó plata o le está apoyando financieramente le responda en el tiempo con el pago de las cuentas o las cuotas o de la manera como gestionó el préstamo, etcétera. Entonces, hay miradas distintas dependiendo de quién está o quién está interesado en cómo evoluciona el costo. ¿Qué otra cosa es importante considerar? Que hay también elementos eh, o procesos que van a ser influyentes, sobre todo porque cada proyecto es único, ¿no? Es irrepetible. Podrán haber proyectos similares que uno puede tomar en cuenta y considerar las lecciones aprendidas que ha tenido, pero en general cada proyecto tiene particularidades eh, y aspectos que son diferentes el uno al otro. Entonces, ¿qué elementos son también importantes considerar en este análisis de los costos? La gestión del conocimiento. La organización cuenta con un repositorio formal de gestión del conocimiento y de base de datos financieras que el director del proyecto deba usar y que sea de fácil acceso. O sea, la lección en su proceso de aprendizaje en el tiempo, haciendo el proyectos similares, ha sistematizado la información y tiene bases de datos accesibles que permitan, por ejemplo, saber si voy a usar tantas toneladas de acero una construcción, cuánto me va a costar esas toneladas de acero puestas en el lugar de construcción, si voy a hacer un proyecto de ingeniería de tantas horas hombre, cuánto más o menos me va a costar en base a esta experiencia que ya he tenido en el tiempo. Esa es lo que estamos hablando de gestión del conocimiento, del conocimiento organizacional para poder realizar el proyecto. El segundo aspecto en relación a la estimación y presupuestación que hacemos del proyecto. La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con la estimación de costos y la elaboración de procedimientos. O sea, tenemos un sistema documental de respaldo para hacer la estimación y la presupuestación. El tema de la gestión del valor ganado. La organización utiliza la gestión del valor ganado para dirigir proyectos. El valor ganado, entre paréntesis, representa el trabajo realizado en un momento dado con valores reales, no es lo presupuestado. Tengo que tener alguna forma de ir pesquisando lo que se va haciendo día a día y de ir
definiendo el costo real que está generando el proyecto. El enfoque ágil, que hoy en día se habla de metodologías ágiles, que seguramente ustedes han escuchado, que en el fondo es cómo darle más rapidez a los procesos, no hacerlos burocráticos, hacerlos más directos, más eficientes. Entonces, ¿cuenta la organización con metodologías para hacer esto? Y si cuenta, ¿cómo afecta esto a la estimación de costos? Hoy en día se habla de, seguro, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero hay metodologías basadas en las herramientas Lean, eh, en que se habla de un método para poder, de trabajo en equipo, para lograr que esto avance más rápido. Por ejemplo, en los proyectos de construcción se habla de la planificación a 3 semanas. El equipo, el director del proyecto con su equipo principal van planificando cada 3 semanas el proyecto y lo van rechequeando y van tomando las acciones correctivas para que el proyecto entre en línea cuando hay brechas importantes. Y el último tema tiene que ver con la gobernanza, que es ya con la forma de dirección, de administración del proyecto, eh, y con la posibilidad, si existen herramientas, formales o informales, para auditar, por ejemplo, los procesos, para auditar la manera como se está dirigiendo el proyecto y poder evaluar si las estimaciones y los presupuestos y los costos reales son los adecuados o hay que tomar medidas correctivas. Eso es lo que estamos refiriendo, que son elementos que son influyentes en, en la gestión de los costos. Entonces, veamos primero la gestión, la planificación de la gestión de los costos. Para planificar la gestión de los costos, primero lo que hay que hacer es definir cómo se han de estimar los costos. Cuando estamos hablando de estimar, ¿cierto? Es tener un valor que puede estar más o menos con respecto a lo que va a ocurrir en la realidad. Puede estar hacia arriba o hacia abajo. Lo ideal es que esas variaciones sean las menores posibles, porque si no, eso va a tener mucho impacto. Pero yo tengo que desglosar eh, a partir de la estructura del EDT, de la estructura de glosa del trabajo o de la lista de entregables, tengo que estimar todas las actividades a realizar, todos los recursos a utilizar, los valores de esos recursos, el tiempo que van a actuar esos recursos y con eso estimar los costos. Por otro lado, tengo que también definir cómo voy a hacer el presupuesto. El presupuesto entendiendo que es la cantidad de dinero que tengo disponible para poder ejecutar el proyecto. ¿Cómo voy a gestionar esos recursos? Sobre todo, como les decía anteriormente, cuando hay para lograr una cierta eficiencia o un cierto estándar con el cual yo partí estimando los costos. Uno a veces dice ya, un plano, por ejemplo, mecánico, de montaje de equipos mecánicos, montaje de un chancador, o montaje de una correa transportadora, o montaje de varias motobombas. ¿Cuántas, cuánto tiempo me va a tomar esto? Em, y cómo voy a manejar esos recursos? ¿Cómo voy a lograr que los que montan el equipo y con todas las actividades se demoren un cierto tiempo que yo lo tengo ya definido porque lo tengo como parte de mi experiencia o porque tengo algún criterio que me permita definir la cantidad de horas de hombres requeridas para el montaje? Esa gestión es la que estoy, les comento que es necesario tener alguna herramienta que nos permita eh, hacerlo de la mejor forma posible.
Esto no es por aproximaciones sucesivas, tiene que ser lo más preciso posible. Y bueno, y por otro lado, están los procesos de monitoreo. Tengo que tener reportes de las distintas áreas funcionales que le vayan indicando al encargado de costos del proyecto cómo van comportándose los proyectos en los diferentes procesos. Y este personaje va a ir controlando entonces o chequeando el costo real versus el costo presupuestado. Por supuesto, cuando el costo real se va para arriba, aumenta, tendrá que el equipo hacer un análisis de por qué se subieron los costos, si hay alguna explicación lógica, y si los factores son remediables, habrá que analizar las causas raíces de esos problemas y solucionar el problema. Ahora, si el aumento del costo es por un factor no controlable, puede ser porque, no sé, estábamos usando petróleo y hubo una guerra ya en el Medio Oriente y subieron los costos del petróleo en todo el mundo. Bueno, eso no es controlable, pero entonces habrá que haber definido en el inicio, haber tenido una contingencia, un valor de contingencia por cuestiones imprevistas y que se podrían haber eh, eh, definido o planteado cuando se hizo la matriz de riesgo del proyecto. Uno de los riesgos podía ser cierto que ciertos costos fundamentales eh, no se manejen o no se tenga el control en el país, sino que sean insumos que vienen del extranjero, como el caso del petróleo. Bueno, el beneficio clave de este proceso de planificación es que proporciona la guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. O sea, no va a decir, esto es lo que voy a gastar en tal recurso, esto es lo que voy a gastar en este otro recurso. De esta manera lo voy a ir monitoreando, lo voy a ir controlando y qué cosas voy a tener que hacer cuando tengo brechas muy importantes. Para las herramientas que se usan para la planificación la gestión de costos están dadas acá. Por un lado, juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimiento especializado en los siguientes temas. Proyectos anteriores similares, porque eso le da la experiencia de algo real y concreto que se hizo en el pasado y que nos puede ayudar. Información de la industria, disciplina y área de aplicación. O sea, si estamos hablando de un proyecto minero, tendremos que hablar con una persona que ya tenga muchos proyectos en su cuerpo en el ámbito de la minería. Si es del ámbito electrónico, va a depender de la disciplina, ¿cierto? Eh, También conocimiento especializado en estimación de costos y elaboración de presupuestos. Y por último, conocimiento sobre gestión del valor ganado. Perdón. Después, una segunda herramienta tiene que ver con el análisis de datos y entre otras, y se incluye lo que se llama el análisis de alternativas, que en el fondo es considerar diferentes opciones de desarrollo del proyecto o de soluciones a un problema técnico, por ejemplo, con el objeto de optimizar los costos. Entonces, el análisis de alternativas puede incluir la revisión de opciones estratégicas de financiamiento, tales como el autofinanciamiento, financiamiento a través de acciones o financiamiento mediante deuda. También puede incluir la consideración de la forma de adquirir los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendar, lo que llamaríamos leasing. Entonces, eh, ahí uno juega, es muy similar al concepto de análisis de sensibilidad que uno hace cuando evalúa un proyecto. Aquí hablamos de análisis de datos para distintas alternativas en el manejo de los costos. Y por último, están las reuniones. Los equipos de proyectos pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de los costos. Bueno, esto es lo que yo le hablaba delante de esta planificación a 3 semanas que se hace habitualmente en los proyectos de construcción.
El objetivo de esas reuniones es analizar en un periodo de corto alcance, por eso se habla de 3 semanas, cómo van los costos, cómo se están comportando y qué ajustes hay que hacer al proyecto para poder lograr eh, que el presupuesto se cumpla sin problema. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Cuáles son las salidas de la planificación de la gestión de costos? Por un lado, eh, definir con qué unidades de medida vamos a controlar los costos. Por ejemplo, horas de trabajo, horas de ocupación de la máquina, días o semanas de trabajo personal, metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades, o un valor único de pago por un servicio o una subcontratación. Un segundo elemento que va a definir esta planificación de gestión de costos son los niveles de precisión. Consiste en el grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo que se aplicará a las estimaciones de costos de las actividades, en función del alcance y de la magnitud del proyecto. Obviamente, cuando un inversionista quiere hacer una planta nueva, por ejemplo, se quiere instalar con una planta, él va a tener diferentes estimaciones de costo dependiendo del tipo de ingeniería que se está haciendo. Si una ingeniería conceptual, las estimaciones de costo, el nivel de precisión es más o menos entre 35 y 50%. O sea, no está muy cerca del valor. Por eso que se tiene que pasar a una segunda etapa, que es la ingeniería básica, en que ya se empiezan a definir mejor los procesos, los equipos y los recursos que se van a usar. Y con la ingeniería básica uno puede llegar a una precisión entre el 20 y el 35%. Y aún más, si después seguimos avanzando a la ingeniería de detalle, que es la que da los planos ya a nivel de montaje de un equipo, o las memorias de cálculo, o las hojas de datos, los equipos, etcétera, como para poder hacer el montaje y construcción, ahí estamos hablando que los niveles de precisión van a variar entre el 5 y el 10%. Entonces, esta precisión y esta exactitud, obviamente, es un elemento importante que hay que tener para poder ir planificando la manera como se van a hacer los proyectos. Lo otro, enlace con los procedimientos de la organización, la estructura de desglose del trabajo, que tiene que ver con los entregables, establece el marco general para el plan de gestión de costos. Obvio, porque los costos son para poder ejecutar y producir esos entregables. Y permite que haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. O sea, a partir de esta estructura de glose, uno genera la matriz de costos del proyecto. Y por último, también esta planificación de costos determina los umbrales de control. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que en el caso que queramos monitorear cómo se están generando los costos y de qué manera están evolucionando, yo puedo establecer umbrales de variación. De tal manera que, por ejemplo, yo digo, si los costos aumentan más allá de un 5% con respecto a lo presupuestado, yo tengo que hacer un análisis del proceso que está ocurriendo, hacer un análisis de, de los elementos que están participando en esta estimación de costos, y a lo mejor usar los diagramas de Ichikawa para establecer las causas raíces, si es que hay un problema, porque hay alguna brecha, y luego generar las soluciones técnicas, administrativas o ingenieriles para ajustar bien los procesos. Ya. ¿Tiene alguien preguntas de lo que hemos conversado hasta la fecha?
está claro. Profe, yo tengo una duda con respecto a los planes de contingencia en caso de que aumenten mucho los costos. ¿Qué pasa si el plan de contingencia no da abasto para el aumento tan excesivo de costos, en costos que no se pueden prever? Puedes perder, o sea, puede ser un costo con pérdida, y en algunos casos ha sido tan grande la ¿Ya? pérdida que ha significado la quiebra de una empresa. O sea, yo conozco el caso de una Claro, eso empresa, estaba pensando. Sí, mira, te voy a relatar el caso de una empresa que tenía que hacer en el ámbito minero, una empresa del ámbito eléctrico, que tenía que instalar todo lo que era la parte de fuerza, control e instrumentación de una planta eléctrica, de una planta minera grande. Por distintos motivos, este proyecto se empezó a atrasar y empezó a entrar en riesgo de que el cliente lo sacara al contratista. El contratista, para evitar eso, empezó a meter gente a destajo, por decir así. Aumentó la votación en un porcentaje muy alto. Y fue tan alto que, bueno, logró recuperar al parte del tiempo perdido, pero los costos se le fueron a un nivel tan alto que al final terminó con un hoyo tremendo en términos de deuda, y la empresa quebró, o sea, llegó a ese nivel. Entonces, por eso que es tan relevante el tema del análisis de los riesgos, porque si uno hiciera un buen análisis de riesgo al comienzo, claro. ¿cierto? Y con gente que ya tiene la experiencia de proyectos similares, no participaría nomás, no se pegaría el salto, entonces, o tomaría precauciones, ¿te fijas? Ahora, claro, a lo Claro. mejor yo puedo tomar como precaución cobrar más caro, pero cobrar más caro me podría significar quedar fuera digamos, no ganar el proyecto, porque a lo mejor otros cobraron más barato que yo. Entonces, ahí hay un juego que es bien complicado de manejar, porque por un lado está el interés de ganar el proyecto, pero si no he hecho bien esta evaluación de riesgo, como te digo, me puedo encontrar con los problemas que tú estás planteando. Así que, Profe, y me imagino que hay empresas igual que ganan proyectos, no sé, empresas que a lo mejor están empezando, no tanto quizás por lo que van a ganar, sino por la reputación que quizás le pueda dar ese proyecto, ¿no? ¿Conoce algún caso? ¿con quién hablo, perdón? Jocelyn, ¿Con quién? No te escucho. Jocelyn, no sé si me Ah, escucha. con Jocelyn, ya. No, mira, Sí, vale. es cierto lo que tú dices, puede haber una estrategia comercial también, una empresa que está comenzando y que necesita darse a conocer al mercado y tener currículum de trabajo Claro. realizado como estrategia de meterse en el mercado, puede cobrar a lo mejor barato, pero sin perder. A lo mejor de una manera tal que le permita cubrir sus gastos internos, pero no ganar nada. Su rentabilidad es cero. Eso Claro. también puede ser una forma, ¿cierto?, de entrar. El peligro de hacer eso es que después el mercado te puede reconocer como que tú eres una persona barata, y si tú quieres subir los precios te va a costar. Ese es el peligro. Pero Ah, ya, ya. podría ser un método, ¿cierto?, de entrar de una manera con más precaución y evitar algún sobresalto como esto que estamos hablando anteriormente. ¿Ok? Ya. Sí, me quedó claro. Bien, veamos lo que es la estimación de los costos. Estimación de los costos, es cierto, es un desarrollo de una aproximación, ojalá, como le decía anteriormente, con un margen de error lo menos posible, de todos los recursos que van a ser necesarios de usar para completar cada actividad del cronograma y, por lo tanto, el proyecto en su totalidad. Entonces, ¿qué cosas debiera considerarse en la
en la estimación de los costos. Primero, los factores ambientales de la empresa, que se refiere, por ejemplo, a las condiciones del mercado. Ya, el acero hoy en día, ¿cuánto está costando? El hormigón armado, ¿cuánto cuesta? Eh, los servicios, si yo quiero arrendar una camioneta porque tengo que hacer el trabajo en un proyecto que está en regiones y está en una parte, no está en la ciudad, tengo que tenerle al personal servicio de transporte para que lleguen del lugar donde están viviendo, que probablemente la ciudad, al lugar donde trabajan. Tengo que tenerle alimentación. Y bueno, y tengo que entonces verificar cuánto me costaría tener una persona, por ejemplo, en este momento en Mejillones, trabajando en un proyecto allá, que el proyecto no se hace en la misma ciudad de Mejillones, sino que está entre Mejillones y Antofagasta, y por lo tanto tengo que tener un buses o camioneta para transportar a la gente, tengo que tener casinos o donde van a ellos a alimentarse. Y bueno, y lo mismo con los productos que hay que usar, con los materiales, si es que hay que comprar muchos materiales porque hay que construir o fabricar. Entonces, esos son el conocimiento del mercado. Y lo otro, contar con bases de datos comerciales. Bueno, hay empresas y hay hoy en día plataformas que permiten, por ejemplo, yo no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay una que usa mucho la gente de construcción, en que están todos los materiales que uno puede usar en construcción: cemento, arena, eh, placas de acero, perfiles de acero, soldadura, tipos de pintura distintas, en fin, una variedad de insumos y materiales que podría usar. Y eso, hay una empresa que vende esa información. Ese es su negocio, tener bases de datos a los cuales uno le pasa una contraseña para ingresar, y uno compra, hace un contrato por un año, y esta empresa se va actualizando los valores de los materiales, de los servicios, todo lo relacionado con la construcción. Y así como eso pueden haber base de datos en otro ámbito, en el ámbito, por ejemplo, de las personas. Eso es más difícil así, porque las personas están o no están disponibles. A veces uno puede tener una base de datos de mucha gente y empieza a llamar y la gente ya encontró pega o está ubicada en otro lado, no siempre está disponible. Entonces, bueno, pero a eso nos estamos refiriendo. Tener elementos de apoyo para el cálculo de los costos. Lo otro, los activos o los elementos que tiene la organización que va a ejecutar el proyecto, que le permitan una mejor estimación de costos. Por ejemplo, política de estimación de costos. Ya, si yo voy a comprar un cierto material, lo, lo calculo al valor actual, y supongamos que el material lo voy a ocupar en 8 meses más, o le doy un ponderado por un costo de inflación o por un costo de aumento de ese insumo en el tiempo, que no es necesariamente el IVA, perdón, la inflación del país. Puede ser un aumento particular de ese insumo, como ha variado en el tiempo. Entonces, cómo lo calculan los costos? ¿Con el valor nominal a una cierta fecha, o el valor ah, ajustado por aumento que tiene que estar fundamentado en alguna razón? Tendría que tener una data histórica para ver cómo ha evolucionado el valor, y con eso poder definir inflaciones del costo. Tengo plantillas para estimación de costos, o sea, plantillas estandarizadas, que tengo, como les decía, para cada uno de los recursos. Tengo la manera, incluso ya con fórmulas internas y con macro, usando planillas con macro en Excel, para poder después filtrar por tipo de información que requiero, etcétera.
Información histórica. Obviamente esto lo va a tener el que ya ha hecho proyectos en el pasado. El que está partiendo tiene una desventaja en ese, y ahí tiene que usar entonces, contratar gente que tenga esa experiencia, que los apoye. Los archivos del proyecto, archivos que están relacionados con las distintas etapas, los distintos recursos, el conocimiento del equipo, en términos de la variedad de recursos que voy a tener que usar, el conocimiento que tiene el equipo en relación a eso, y las lecciones aprendidas, que en el fondo son lo que me dejó como enseñanza los proyectos anteriores que yo he realizado. Desde el punto de vista del enunciado del alcance del proyecto, es importante conocer cuál es la necesidad del negocio. En este caso, por ejemplo, si yo soy una empresa que hace montaje y construcción de proyectos, ¿cuáles son las políticas que me ha definido mi gerente general en términos de este proyecto? ¿Qué margen de utilidad necesita él para cumplir con las metas que a su vez ese gerente general le prometió al directorio? Bueno, por otro lado, la justificación del alcance, normalmente está todo eso definido en las bases que el dueño del proyecto licita. O sea, ahí pone la justificación del proyecto, qué requisitos se tienen que cumplir, cuáles son los límites de batería, que así se le llama límite de batería del proyecto, las restricciones que podría tener, la lista de entregables. Bueno, esa normalmente la define el que ejecuta, pero a partir de las bases técnicas que entrega el dueño, y lo mismo con los criterios de aceptación. Otra cosa que es importante es la estructura de glose del trabajo. Tal como vimos por ahí en un ejemplo en que era la construcción de una casa en el campo, en que veíamos que, por ejemplo, en el caso de construcción, habían distintas áreas que había que construir, pero previo había una fase de estudio y diseño, y también habían actividades relacionadas con la gestión de esta construcción. Alguien que tenía que planificar los recursos, alguien que tenía que hacer un control de calidad de la construcción en estos puntos, etc. Entonces, el poder tener este desglose de actividades y de entregables nos va a dar una orientación bastante más clara de cómo o qué tipo de recursos tenemos que utilizar. Bueno, el diccionario de la ADT es nada más que tener mejor información respecto a lo que hay que hacer para poder generar los entregables. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué características tienen que tener esos entregables? ¿Cuáles son los criterios de aceptación y rechazo que puede tener el cliente o el dueño con los entregables que le estoy generando, etcétera? Es el diccionario de la ADT. Y por supuesto está el plan matriz, que es el que se ejecuta al comienzo, que es el plan de gestión o plan de ejecución del proyecto, en que ahí tiene que ir un plan de gestión del cronograma, porque con el cronograma voy a determinar los tiempos que me van a demorar cada actividad. Con el plan de gestión de personal tengo la cantidad de personas y calificadas por distintas categorías que van a ser utilizadas en el proyecto, y con el registro de riesgos tengo todas las eventualidades que podrían generarse y que me podrían producir un mayor costo que el que tengo presupuestado. ¿Qué herramientas se usan para estimar los costos? Una es estimación por analogía. Implica usar el costo real de proyectos anteriores similares como base para estimar el costo del proyecto actual. A veces aplicándole un cierto factor de corrección por distintas razones, dependiendo del tamaño del proyecto, complejidad, etc.
¿Cuándo se utiliza este método? Cuando la cantidad de información que uno tiene de detalle para el cálculo del costo es limitada, no está, no es completa, le falta más precisión. Se basa en el juicio de expertos. O sea, aquí esta analogía, esta estimación por analogía requiere hacer un taller en que participen personal con mucha experiencia, con mucha expertise en el manejo de costos de proyectos similares. Es menos costosa que otras técnicas, pero también menos exacta, porque no está basada en herramientas estadísticas, no está basada en análisis de datos, sino que está basado más que nada en la experiencia, que también es muy buena, eh, pero puede generar algún nivel de imprecisión. Es fiable cuando los proyectos anteriores son similares de hecho y no de apariencia. O sea, no basta con que el nombre sea similar, tiene que haber una forma de trabajo, un método de ejecución del proyecto que sea similar. Y además se requiere que las personas que preparan las estimaciones tengan la experiencia necesaria. O sea, normalmente una persona que trabaja en costos tiene que ser alguien que ya tenga en el proyecto por lo menos 5 años de trabajo, de ahí para arriba, porque si no, su resultante como estimación no va a ser buena, va a tener muchos errores. Bueno, también hay una estimación por analogía, puede ser de arriba hacia abajo, o sea, yo comienzo desde el entregable en que le entrego a lo mejor la planificación del proyecto al que va a construir la casa, y después voy haciendo una estimación de costos para los distintos elementos que tengo acá en esta estructura, pero también podría ser de abajo hacia arriba, después lo vamos a ver. Bueno, otra técnica es la determinación de tarifa de costo de recursos. Esto significa conocer los costos unitarios de cada recurso. O sea, si yo tengo un ingeniero con 5 años, ¿cuánto le paga el mercado hoy en día? Ya, no sé, le paga 1,5 millones o 2 millones. Ya, y una persona trabaja normalmente 180 horas, tiene de trabajo por mes. Entonces, si yo divido 2 millones por 180, va a salir algo así como 11.000 pesos la hora, ¿ya? Bruta. Si un gerente ganará 5 millones, 6 millones. Y así voy haciéndolo con los distintos cargos que tengo. Y lo mismo puedo hacer con los materiales. Acuérdense que en el caso de los materiales hay un tema también de un factor de escala que se llama. Es como cuando compro al por menor o al por mayor, ¿cierto? Dependiendo de los volúmenes, voy a poder ir definiendo esas tarifas. Ahora, se usan, en el caso de materiales y ese tipo de cosas, cotizaciones, tarifas estándar con factores de escalamiento, lo que estaba hablando recién, base de datos comerciales y listas de precios de los vendors, que se llama, o los proveedores, eh, que nos generan materiales, servicios, maquinaria o productos en general. La otra forma, anteriormente hablábamos de arriba hacia abajo, es estimación ascendente. Estimación de costos de actividades individuales o paquetes de trabajo y su acumulación para obtener el costo total del proyecto. Entonces voy desde abajo generando los costos de las distintas actividades o paquetes de trabajo desglosados, y de ahí voy subiendo acumulativamente hasta llegar al costo final. El costo y precisión depende del tamaño y complejidad de la actividad individual o paquete de trabajo. Va a ser mayor el costo y la precisión en la medida que estas actividades o paquetes sean más pequeños. Claro, cuando yo tengo una actividad más reducida,
es más fácil calcular el costo. En la medida que se amplía esa actividad o los procesos o la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de actividades que hay que hacer, se hace más complicado. Entonces los paquetes de trabajo hay que diseñarlos de tal manera que permitan una buena precisión y que no sean tampoco tan complejos en su análisis. Entonces, la estimación ascendente, cuánto me cuesta este paquete, las maquetas, por ejemplo, y puedo tener un valor total de las maquetas o de los planos, o puedo tenerlos sectorizados, planos eléctricos, planos mecánicos, planos de ingeniería sanitaria que tiene que ver con todo lo que es alcantarillado, planos a lo mejor relacionados con aire acondicionado y calefacción. Entonces, de esa manera yo voy definiendo desde abajo y acumulando cada una de las actividades llego al precio, al costo total. También hay lo que se llama estimación paramétrica, técnica que utiliza relaciones estadísticas entre datos históricos y otras variables para calcular una estimación de costo. Acuérdense que hay herramientas estadísticas para predecir el comportamiento de una variable a partir de costos históricos. ¿Cierto? Yo puedo tener costos de un cierto material que es importante para el proyecto de un año atrás hasta la fecha. Y yo quiero predecir cómo se va a comportar en los próximos 10 meses. Hay análisis matemáticos, modelos, que se pueden usar para poder predecir ese valor. El más básico era la recta de los mínimos cuadrados, pero había aproximaciones que se llaman logarítmica, exponencial, hay una serie de herramientas ahí. También hay software de gestión de proyectos que permiten estimar los costos y que tienen incluidos todos estos análisis paramétricos o tienen incluido la forma de poder armar los paquetes de trabajo. Y incluso tiene algo que es muy interesante que es simular condiciones o alternativas y llevar la estadística, llevar tal como uno hace un análisis de dispersión, o llega la varianza, eh, lleva todos estos parámetros de estadística descriptiva que uno normalmente ve en los cursos. Bueno, eso lo puede llevar para los costos. Análisis de propuestas, también análisis de propuestas para licitaciones. Esto tiene que ver con licitaciones pasadas en que yo tengo algunos costos que son replicables para el proyecto que hoy en día estoy haciendo y de ahí puedo sacar información. Análisis de reserva. Nos referimos a contingencia. Que va a utilizar el Project Manager, el gerente del proyecto, para gestionar eventos imprevistos. ¿Cuál es uno de los problemas? Que podríamos exagerarnos la estimación de los costos. O sea, por resguardarnos, subirnos mucho en los costos y esto nos puede generar incluso hasta problemas de ganar el proyecto. Obviamente las reservas no forman parte de la línea de base de costos. Es lo que uno le presenta al cliente es lo que creemos que va a ser el costo real sin estos imprevistos. Estos imprevistos es una cartita que uno tiene debajo de la manga para resguardarse frente a problemas que no estaban considerados en mi planificación ni en mi análisis preliminar. También el costo de la calidad. ¿Cuánto me cuesta la calidad de un producto? ¿Cuánto me cuesta obtener un producto, un entregable con una cierta calidad y precisión? Eso puede ser, ahí también hay costos de distintos tipos que voy a requerir y esos recursos me van a dar una orientación de los costos totales que requiero. Y
¿Qué es lo que me permite generar este proceso? Primero, evaluaciones cuantitativas de los costos probables de los recursos. Cuantificar cuánto requiero de cada uno de los recursos. Personas, materiales, máquinas, subcontrataciones. Tener un resumen o presentación detallada. Depende ahí de cómo quiero llevar el control después. Normalmente el resumen es para hacer un análisis grueso de cómo va el proyecto, pero a veces se requiere desglosar mucho más a fondo, sobre todo cuando vemos que algunos procesos están fallando. Y ahí tenemos que hacer un análisis más acabado. Se estiman costos para todos los recursos y para todas las categorías de tipo de recursos, incluyendo conceptos de inflación o de aumento de los costos en el tiempo, o reservas de contingencia por imprevistos, o porque a lo mejor yo supongo que el personal va a actuar con un cierto rendimiento, pero estoy sujeto, a lo mejor tuve que contratar mucha gente de afuera del mercado, tuve que salir a buscar gente al mercado y no conozco su rendimiento, entonces tengo una incertidumbre. Entonces, eso me podría llevar a definir una reserva de contingencia, porque la eficiencia del personal no es tan precisa, porque no trabajaba con esa gente. Entonces aquí yo puedo tener, por ejemplo, desglosar una actividad de la casa hasta de campo y puedo tener acá los distintos recursos que puedo requerir y puedo estimar un valor, que obviamente después lo voy a tener que ver si requería realmente 3 obreros para la cuadrilla o no. Esto, si con ese equipo puedo hacer este trabajo en un día o en el tiempo que tengo estimado, y así sucesivamente. Bueno, aquí podría existir una alternativa de contratar una empresa, una compañía de limpieza, no hacerlo con recursos propios, y eso va a tener otra estructura de costos, y tendría que entonces ahí analizar cuál es lo que es más conveniente o cuál es la decisión más relevante. También la estimación de costos nos va a dar información de respaldo y sobre todo tiene que proporcionarnos una manera muy clara, profesional y completa de cómo se obtuvo la estimación. En el fondo, cuáles fueron los fundamentos de los números que yo puse en mi matriz de costo para llegar al costo total. Y además de describir el alcance del trabajo que involucra cada actividad, los fundamentos que acabo de decir, cuáles son los supuestos y cuáles son las restricciones que tienen en mi análisis, y cuál es el rango de estimación que tengo para ciertos costos, en que no tengo una precisión, pero puedo tener un rango de estimación. También tiene que ver esta estimación de costos, nos puede ayudar en los cambios solicitados, ya sea porque hubo variaciones en el alcance, variaciones en el tiempo, variaciones en los recursos, por distintas razones. Yo tengo que tener un plan que se llama de control integrado de cambio, en que defino actividades extra que tengo que hacer o actividades que cambiaron su alcance y por lo tanto cambiaron los recursos, y a partir de eso yo puedo estimar los costos. Y todas las actualizaciones que sean necesarias y que son producto de cómo va variando los costos en el tiempo. Bueno, después viene la preparación del presupuesto, y esto se lo voy a entregar. Voy a ver unas pocas láminas nomás aquí, y lo otro ustedes lo analizan, por favor, y si tienen preguntas me las hacen. Les dije ya que esto era un resumen nomás, lo que íbamos a ver de los costos.
Bueno, el presupuesto es la suma de todos los costos estimados de la actividad o paquete de trabajo para establecer una línea de base de costo total a fin de medir el rendimiento del proyecto. O sea, a partir de las estimaciones y de la manera como dicen, yo puedo establecer el presupuesto total del proyecto. Y aquí salen todas las, yo creo que es muy parecido a lo de la estimación, así que les pediría que ustedes esto lo vieran. Lamentablemente esto no lo pudimos aplicar porque no hubo tiempo. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta respecto a lo que hemos visto hoy día. O les quedó relativamente claro. Bueno, entonces lo que nos está quedando el próximo jueves es que vamos a ver la gestión de las comunicaciones del proyecto. Y con eso estaríamos terminando. Obviamente, el hecho de que tengamos un semestre más corto nos ha permitido ver las cosas con más detalle, porque normalmente la gestión de costos a mí me toma 6 clases, no una clase. Y lo mismo las otras cosas que no voy a alcanzar a ver adquisiciones. Bueno, ha sido un semestre muy reducido. Les recuerdo finalmente que este domingo me tienen que hacer llegar, el domingo, me parece que es, a ver, no me acuerdo la fecha. El domingo es 24, ¿sí? Me tienen que hacer llegar la presentación que ustedes van a hacer la próxima semana, de acuerdo al calendario que ya entregué. Acuérdense que ya en una de las clases yo puse quién iba a exponer el día martes próximo, el martes 26, y quiénes van a exponer el jueves 28. ¿Ya? Pero me tienen que hacer llegar previamente, y por eso que les pido para el próximo, para este domingo, esa presentación que tiene que estar orientada a poder exponerse en un máximo de 35 minutos. Entonces, uno de los problemas típicos que ocurren cuando me hacen esto los alumnos es que ponen muchas láminas. Y al poner muchas láminas después se ven cortos de tiempo y tienen que, bueno, cuando lleguen los 35 minutos yo corto la presentación, estén donde estén. Entonces, calculen bien, por eso que normalmente uno cuando hace una presentación tiene que ensayarla antes. Ya coloca las láminas y después hace una simulación de cómo la daría, qué es lo que explicaría. Y va calculando los tiempos más o menos. Normalmente uno tiene que estimar alrededor de entre 2 a 3 minutos por lámina. Por lo tanto, y esto lo digo por experiencia nomás, va a depender también cuánto quieran dar de explicación, pero aprox si fueran 2 minutos y tienen 35, no deberían tener más de 20 láminas. ¿Ya? Son indicaciones que yo le doy, pero ustedes las toman o las dejan. Lo otro que tienen que dividirse el trabajo, quién va a presentar una cosa, quién otro, pero tienen que participar todo el grupo. Y por último, tienen que estar preparados a consultas que pueden venir de compañeros de curso o pueden venir del profesor. Ok, nos estamos viendo entonces el próximo jueves, que estén muy bien. Profe, Sí, profe, sí. con respecto a eso, ¿hay alguna pauta de evaluación en campus virtual o usted la va a enviar más tarde ¿Con respecto a qué? ¿A la presentación? a las presentaciones? Sí, Sí, yo se las mando, se las voy a mandar por correo, cuáles son los elementos que van a influir. ya, Pero súper. te lo digo así a priori, a mí lo que me interesa es que, por un lado, el diseño de la presentación sea razonable. ¿En qué sentido? Primero, que obviamente no tenga falta de ortografía, porque es un error tremendo cuando alguien, imagínate, le voy a presentar a un cliente y hay
cosas que están escritas con falta de ortografía no da buena imagen. Segundo, que haya buena reacción. Tercero, que no sean diapositivas muy abundantes en texto. Las diapositivas tienen que tener un texto relativamente corto y el expositor explica o profundiza sobre un concepto. Hay una cierta calidad también del diseño gráfico de la diapositiva. Y por último está la manera como las personas exponen. Hay personas que tienen como mucha seguridad en la exposición, plantean bien la idea. Hay otras personas que les cuesta más. Bueno, aquí ustedes ahora tienen la facilidad que esto lo están haciendo online y pueden tener al lado un papel donde están leyendo lo que van a decir, que es distinto a cuando antes lo hacíamos presencial, que la gente tenía que ahí saberlo sí o sí, no tenía el papelito al lado. Se fija, tienen una ventaja. Pero esa claridad de exposición y sobre todo la claridad de las respuestas, porque por eso que yo pido antes las exposiciones, porque yo en base a eso, en base a lo que leo de las exposiciones que ustedes me van a mandar el domingo, yo quedo con dudas o sin dudas con respecto a los temas como se muestran ahí en la presentación. Y en base a eso les voy a hacer consulta. Y ahí voy a evaluar, por supuesto, entonces si las respuestas que me están dando son las adecuadas o no. Eso serían más o menos, así a grosso modo, los criterios de la evaluación. De todas maneras, le voy a mandar un documento. Ya, ok. Gracias, profe. Ya. Muy bien. Nos vemos entonces el jueves. Que estén bien, ¿eh? Nos vemos, chao, chao. Chao, profe. Profe. Sí. Chao.